¿Y qué hace en la Patagonia? Frío. Mucho frío. Y hoy está peor que nunca porque casi el sol no se asomó. Algunos datos interesantes sobre los glaciares en el Calafate. El Parque Nacional Los Glaciares es el más grande del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Argentinas, con 726.927 hectáreas. Si bien el Perito Moreno es el glaciar más famoso del parque, existen muchos más, como el Uppsala, el Viedma y el Spegazzini. El Campo de Hielo Patagónico Sur es una extensión compartida por Chile y Argentina, y desde allí es donde drenan muchos de los glaciares del parque. Después de la Antártida y Groenlandia, el Campo de Hielo Patagónico Sur es la mayor reserva de agua dulce del mundo. Es muy temprano y estamos haciendo la fila para hacer el tour todo glaciares. Muy importante tener un detalle, el GPS me hizo ir para allá, o sea, nos pasamos. Sí. No solo culpa del GPS, sino que no está bien marcada la ruta. Por lo menos en la agencia que nosotros lo compramos, como que nos pusieron Punta Bandera, Puerto Bandera, no sé cómo. Punta Bandera, pero no está señalizado para nada. Sí, hay que tener cuidado, es unos metros antes. Antes de subir al barco, esperamos más de una hora para comprar la entrada al Parque Nacional. Esta entrada no está incluida en el precio de la excursión y al momento de grabar nuestro video tampoco se podía comprar online. Este es el camino para subir al barquito. Al barco. Que espero que esté calentito porque hace un frío. No me gusta el frío, sinceramente. La verdad que hoy siento mucho frío. Sí, todas las manitas, bueno, tenemos guantes porque no nos ponemos, pero hace frío, o sea, vos estás abrigado, pero igual por algún lado te entra, no sé por dónde. Después de tanto esperar, ya estamos navegando hace un ratito. Tenemos una horita hasta llegar a la primera parada, que es el glaciar Uppsala, y nos compramos, por supuesto, unos chocolates calientes. Por supuesto, tuvimos que esperar mucho en la cola. Acá dentro del barco podés comprar también cafetería, podés comprar también comida, había sandwichitos, y si no te podés traer. Nosotros, por ejemplo, nos trajimos un budincito para acompañar esto que es la cafetería. Este es el barco que nos trae hasta este lugar. Y allá vemos increíble, recuerden que se ve solo el 10%, así que imagínense lo que hay para abajo. Quiero decirlo, me siento en el Titanic, pero con menos glamour y con barbijo. Directamente. Hace un frío de la p***. Sí, la verdad que mejor, es como que agradezco tener barbijo. Mirá los pedazos de hielo que hay allá. Y estamos frente al glaciar más alto del Parque Nacional de acá de Santa Cruz. El glaciar Spegazzini. Spegazzini. ¿Cómo es? Imponente el glaciar Spegazzini. Mirá lo que parece. Hay un pompón acá abajo. Es que hace mucho frío, en serio. Uno intenta como decir, bueno, me saco todo, me saco la foto, pero no podés, no podés. De este lado. Ahí está. Pero realmente vale la pena pasar un poquito de frío y ver esto, el color del lago, el glaciar. Son cosas que no se ven todos los días. Llegamos al Spegazzini. Bajamos del barquito, lo cual nos pone bastante contentos porque esto no es impagable. Realmente
un lugar hermoso. Allá está el Pegazzini, ¿lo podés decir vos? Y ahí hay un montón de glaciares más que ayudan, como que contribuyen a que el Pegazzini vaya estando. ¿Una cosa así sería? ¿Le explicó? Bueno, esto es así. Se baja el barquito, se hace una caminata, podés elegir una caminata más larga, que dentro de un ratito vamos a hacer nosotros. Y hay guías que te van contando un montón de cosas, un montón de datos interesantes sobre este lugar, que es el bosque andino patagónico. Todo lo que ven allá es nieve. Nieve que después de mucho tiempo va ayudando, va contribuyendo con el glaciar. Una cosa así sería la explicación criolla. Claro, en realidad arriba está la olla, se llama la olla de hielo. ¿Por qué? Porque nieva tanto que la nieve se convierte en hielo y empieza a bajar por la montaña. Desborda la olla de nieve, se transforma en hielo y empieza a bajar por el cielo. Más allá de todo eso, de las explicaciones técnicas, el lugar es soñado. Yo vi el color del agua y eso que no hay un sol pleno, pero es increíble, y el glaciar ahí, y el bosque, y no, terrible, terrible lugar. ¿Qué se siente llevar una antena en la espalda? Se siente raro, creo que la gente te mira raro también. Creo que ya le dijimos a la gente que nos sigue, pero esto es la cámara 360, después ustedes ven los videos 360 por el canal. Estamos empezando lo que es el trekking de montaña, que me parece que va a ser un mini trekking porque 700 metros en total, pero con una subidita, dice que llegas a un mirador que es agreste, así que bueno, vamos a hacerlo, si no nos volamos antes. No creo que nos vean. Va, acá sí, de este lado sí. Sí, de este lado, mira, uy, parece que tenemos un flash, pero no, es la luz. La luz que refleja este lugar. Este lugar. Este era el mirador agreste, la verdad que está bueno, es una subida empinada pero cortita. Costó un poquito llegar, pero ustedes lo van a poder ver rapidísimo en este video. Y una vez que llegan, ven este paisaje. Nos gustó mucho, la verdad que creo que lo que más nos gustó de todo este paseo, falta volver, pero lo que es bajar acá y disfrutar de estas vistas, tranqui, tener nuestros tiempos. Nos gustó mucho. Muy recomendable. Ahora hay que bajar, eso es peligroso. Pero ya vengo bastante invicta de caerme, re bien. ¡Ay, mira esto! ¡Ay, qué impresión eso! ¿Qué es? ¿Como de vaca? Como de vaca, no, es un cráneo de vaca en el árbol, qué miedo. Y este es el frutito que le da el nombre a la ciudad del Calafate. Este es el Calafate con el cual se hacen helados, licores, dulces. Este es el responsable del nombre de la ciudad del Calafate. Nuestro día no terminaba, pero la excursión Todo Glaciares llegaba a su fin. Había que subir al barco para regresar al puerto Punta Bandera. Témpanos, glaciares, bosques y una combinación de viento, frío, lluvia y sol es parte de lo que nos llevamos de Todo Glaciares. Después de tantas emociones, volvíamos a El Calafate a buscar un lugar para comer. Y no vinimos a almorzar, vinimos a cenar. Es de día todavía, son las 8:30 de la noche pasaditas.
hace un frío, hay un viento, pero bueno, igual vinimos a este lugar que hace muchos años que está acá en el Calafate y que dicen que se come un cordero patagónico riquísimo. Tenemos muchas ganas de probarlo y por supuesto vamos a hacerlo. Después del Perito Moreno, estos glaciares, que también están en el Calafate, nos sorprendieron increíblemente. Esta excursión nos permitió conocer desde otro lugar a estos gigantes blancos. Y a pesar de que fue el día más frío de nuestro viaje, nada podía empañar el asombro y la felicidad que teníamos por cada paisaje que descubrimos a lo largo de este día. Creo que ya estamos llegando. Te juro que una de las cosas más difíciles que hice en mi vida. ¡Llegamos! Llegamos al Chaltén. Gracias por favor. a Ricardo Ford, que siempre nos acompaña. Me muero acá, ya está bien.